es algo muy importante que nosotros podamos entender lo que es la voluntad de Dios. Y esa voluntad está plasmada en su palabra. Y es por la razón que les pido que busquen Mateo capítulo 25, de los versículos del 14 en adelante. Dice la palabra del Señor, 25 del 14 en adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si ustedes ven esta parábola, está hablando de invertir, de tomar riesgos. Y la idea de tomar riesgos puede despertar el miedo en el corazón del ser humano. Algunas personas es al contrario, les encanta asumir riesgos. Muchas personas arriesgan sus vidas navegando en los rápidos del río Colorado. Eso es increíble, cómo personas se suben en una balsa inflable, se ponen un chaleco, un casco y comienzan a remar río abajo, en medio de piedras, de cascadas, algo impresionante, algo bien riesgoso, porque ya ha habido personas que se les da vuelta la balsa y en lo que son las turbulencias ellos se ahogan, a pesar de que llevan todo el equipo. Estas personas les gusta tomar esos riesgos. Otros toman el riesgo de saltar de una torre de una altura de más de 80 pies amarrados con un lazo elástico que se le llama bungee jumping. Hay unos que les gusta tomar ese riesgo, pues otros toman otros deportes, el esquí, lo que es el paracaidismo, pero todos ellos, aún lo que son carreras de autos, buceo y hasta carreras de caballos, todas estas personas les gusta tomar esos riesgos. Y una de las nuevas modas que hay es nadar con tiburones. Esa es la nueva moda que hay, the new trend, como dicen. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hay personas que les gusta tomar estos riesgos? Pues es indudable que a ellos les gusta sentir la adrenalina, la sensación de enfrentar el peligro. Es algo inevitable. Esto sucede también cuando las personas van al zoológico y de repente están enfrente de la jaula de una fiera.
enfrente de un león, tienen la tentación, si son barrotes, de meter la mano y tocar al animal. Es algo innegable, es algo inevitable que tienen muchas personas. La mayoría de nosotros, al contrario, no nos gusta experimentar ese tipo de adrenalina. Nos gusta disfrutar la seguridad. Nos comprometemos con un estilo de vida seguro y la mayoría de nosotros queremos minimizar esos riesgos. Ahora podemos ver por qué la razón de las compañías aseguradoras. Nos gusta tener esa sensación de que estamos bien seguros. No nos interesa la idea de asumir riesgos y dejamos que otros lo hagan. Y a veces hacemos eso de que otros asuman esa responsabilidad, hasta en equipo lo hacemos. Porque si estamos alineados y viene un líder y dice, necesito un voluntario para que haga esta tarea arriesgada, nos aseguramos tanto de que la mayoría, en vez de dar ese paso al frente, dan el paso atrás para que unos cuantos queden comprometidos sin querer hacerlo. Hasta ese punto llegamos a veces. Pero esta parábola, Jesús está amonestando a sus seguidores a arriesgarse, a invertir todo lo que han recibido de Él. Y así lo hizo para que nosotros aprendiésemos que Dios nos ha confiado una variedad de talentos que si no los usamos, da a entender que no somos siervos de Él, que no le somos afín a Él, que no le pertenecemos. Y esto implica también de que un día usted y yo tendremos que dar cuentas de nosotros mismos, de aquello que el Señor nos ha encomendado. Vamos a tener que dar cuentas de eso ante el Señor. Y aquí en esta parábola Jesús nos está desafiando a estar dispuestos a vivir arriesgando nuestra vida y todo lo que tenemos por el bien del reino de Dios, por el bien de su nombre. Y usted puede decir, bueno, esto parece ser que Dios es un Dios egoísta. Pero hay algo que tenemos que entender aquí. Si Dios es glorificado, automáticamente nosotros tenemos parte de esa glorificación. Porque somos nosotros el conducto por el cual es glorificado. Entonces, al ver esta realidad, ¿cómo hacemos nosotros que esos 5 talentos se conviertan en 10? ¿Cómo esos 2 talentos se conviertan en 4? ¿Cómo ese talento se convierta en 2? Estamos nosotros entonces que debemos de entender que necesitamos arriesgarnos en base a lo que tenemos. Estar resueltos a tomar esos riesgos apropiados con nuestro tiempo, nuestros dones, nuestro talento y nuestro dinero, porque esta es una lección que esta es la única forma que nos puede llevar al crecimiento asombroso y espiritual de nuestras vidas para darle honra y gloria a aquel que lo dio todo por nosotros. Recordemos que esta parábola está conectada con la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor en el capítulo 23 acerca de lo que es el fin del mundo. En ese capítulo, el Señor les habló acerca de todo lo que habría de suceder con respecto a lo que es el templo, a la ciudad. Y cuando los discípulos llegaron al Señor, ellos le preguntaron, Señor, ¿cuándo? Dice el capítulo 24, versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, o sea, el grupito selecto, 12 discípulos, se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta pregunta desarrolla una lista de instrucciones que el Señor Jesús les da a ellos, pero que son implicativas, se llevan a cabo también en nuestras vidas, que están también extendidas a nosotros. Es allí donde comienza el Señor a dar estas instrucciones. Y en medio de esas instrucciones comienza a decirles la realidad de lo que es el siervo y cuál es la reacción, cuál es la actitud del siervo con respecto a su amo, a su Señor.
Comienza a dar todas estas instrucciones el Señor. Y cuando llega a este momento, vemos que todo este grupo de palabras están relacionadas con esas actitudes, con esa responsabilidad de nosotros. Todo esto para hacer un énfasis. Nada de lo que recibimos nos pertenece. Nada. Todo lo que recibimos de parte de Cristo le pertenece a Él. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos nosotros que nada nos pertenece? Porque nosotros realmente somos sus siervos. Le pertenecemos a Él porque Él es el que nos formó, es el que nos creó. Y cuando nos formó y cuando nosotros desobedecimos de Él y caímos en pecado y fuimos marcados, destinados para muerte eterna por nuestro pecado, aún así Él vino a esta tierra, nos redimió, nos rescató, nos compró con su sangre preciosa. Por esa razón, nada de lo que recibimos nosotros nos pertenece. Vea lo que dice el Salmo 24.1. Salmo 24.1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud completamente, dice. El mundo, y dice, y los que en él habitan. No nos pertenecemos a nosotros mismos, ni lo que tenemos, mucho peor eso. Todo le pertenece a Dios. Y este versículo nos enseña que todo lo que Él nos ha dado, nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras posesiones, nuestro dinero, todo le pertenece a Él. Y eso debe de ser una gran responsabilidad para nosotros. Al pensar en eso, al ver esta realidad, vemos que es una gran responsabilidad, pero también está lo bueno, que es un gran honor. Él nos ha dado este gran honor de ser administradores de todos sus bienes, de todas sus posesiones. ¿No cree usted que es una gran satisfacción eso? Saber que representa a usted y yo al dueño de todo lo que existe, al dueño de la creación, del universo. Eso es un honor grandísimo. Por esa razón necesitamos deshacernos de la idea de que todo lo que nosotros recibimos nos pertenece para nuestro uso personal y nuestro uso privado. Y debemos de vivir con esa convicción de que todo lo que obtenemos se nos ha confiado para administrarlo. De acuerdo que con las expectativas de nuestro Señor, de nuestro amo, de nuestro dueño. En el versículo 14 vemos que la palabra que se utiliza, dice, este hombre encomendó todos sus bienes, dice, encomendó. En el griego esta palabra se escribe paradidomi y quiere decir confiar, encargar. Cuando, no sé, recuerdo yo que en mis tiempos de que estaba niño, tal vez mi mamá iba a salir a hacer un mandado y de repente le decía a alguien de la casa: ahí te encargo a los niños. ¿Sabe qué quería decir eso? Me los cuidas hasta con tu propia vida. Eso decía, ahí te encargo a los niños. Eso era todo lo que tenía que decir. Y ya sabíamos la implicación que eso decía. Decía, te encargo a los niños, y a nosotros nos decía, con eso se portan bien. Porque si no, ya saben cómo les va a ir. Esa era lo que encerraba esta palabra de encargar, de confiar. Y eso es lo que Jesús hizo con nosotros antes de ascender a su trono. Nos encargó, nos confió que administremos todo lo suyo. Por esa razón vemos en Mateo 28, en el 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No está diciendo, yo soy el mero mero. Antes de cualquier cosa, cualquier mandato que le da, dice toda potestad. ¿Qué está diciendo eso? Yo soy Dios, yo soy soberano, yo soy omnipotente, omnipresente, yo soy el que soy. Y después de eso, les da instrucciones. A la vez, esta realidad debe de producir honor, ¿verdad? Pero también temor. Sentimos honor y temor. Wow, mi Señor, mi Salvador,
mi Rey, el Dios de todo lo que existe, me está dando el puesto de administrador de lo suyo. Pero luego dice uno, está grande el saco. Es probable que me quede demasiado grande. Pero también sentirá usted esa necesidad de proteger todo lo que el Señor le ha dado. Tal vez usted está haciendo inventario ahorita en su mente y diciendo, si todo lo que yo tengo es del Señor, debo de cuidarlo, debo de protegerlo. Ay de mí porque le pertenece a Él entonces, no a mí. ¿Ve? Yo pensaba que este saco era mío, que los zapatos que tengo eran míos. No, pertenecen al Señor. ¿Por qué? Porque Él me da la salud, Él me da la fuerza, Él me da el trabajo, Él me da la habilidad para desarrollar mi trabajo. Y por esa razón yo recibo la paga. Y aún así esa paga que yo recibo no sucede si no es la voluntad del Señor, porque aún eso le pertenece al Señor. Pero vea lo que dice el versículo 15. Si uno dice, bueno, me puede quedar el saco muy grande, esta responsabilidad gigantesca para mí. Pero vemos que en el 15 dice, del capítulo 25 de Mateo, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Ya vimos, el versículo 14 nos causa gozo, nos causa temor, pero en el 15 debe de causar esperanza en nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que se nos ha encomendado ha sido de acuerdo a nuestra capacidad. Lo que usted tiene, lo que el Señor le ha dado para administrarlo, puede ser que usted diga, bueno, no tengo la capacidad para hacerlo todo, pero déjeme decirle, si el Señor se lo ha dado, es porque usted ha recibido del Señor también la capacidad para ser responsable con todo lo que usted tiene. Por eso dice Efesios 4:7. Vea lo que dice Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme ¿qué? A la medida del don de Cristo. ¿Y qué es el don? El regalo de Cristo. Todo lo que usted tiene es de acuerdo a la gracia del Señor. O sea, de que esto, bueno, el Señor de repente se le antojó a mí darme menos que a otro. Pero no se da cuenta uno que eso es misericordia, eso es gracia, porque Él no nos va a dar más de lo que podemos nosotros llevar a cabo. Por eso dice que el Señor, que no nos va a dar las pruebas que no podamos pasar. Él nos va a dar también la solución, la salida para las pruebas. Y esto nos hace ver que si hemos recibido los bienes del Señor para administrarlos, Jesús espera que nosotros invirtamos sus bienes para vida eterna. Jesús espera que invirtamos sus bienes para vida eterna. Esta expectativa recae sobre cada uno de nosotros. Y déjeme decirle esto, eso recae en cada cristiano. Eso no es solamente para pastores, eso no es solamente para diáconos, para maestros o para cualquier otro líder. Esto es a todo cristiano. Si usted recuerda el mensaje de la semana pasada, mencioné que Él se complace en nuestra obediencia. Él encuentra contentamiento cuando nosotros, como sus hijos, le somos obedientes. Y Él espera que todos seamos obedientes. Porque aún ahí en Mateo 28, el Señor cuando le dice, id a ser discípulos, bautizándolos en nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay algo que Él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. ¿Se fija? El Señor está implicando, si son mis discípulos, si es que son mis discípulos, van a ser obedientes. Y si el Señor nos manda a que enseñemos todo, que guardemos todas las cosas que Él nos ha enseñado, debemos hacerlo, claro, si somos hijos de Él, si hemos recibido salvación, si hemos sido lavados por su sangre, si nosotros hemos sido transformados por el poder de su amor, por el poder de su sangre. Cada cristiano que es regenerado, un verdadero cristiano, va a ser transformado, va a ser buen administrador, va a ser obediente.
Esto significa que nuestra obediencia tiene un efecto eterno. Eterno, sí. El obedecer tiene recompensas eternas. En los versículos 19 al 23 vemos el tipo de recompensa que estos siervos obedientes reciben. Fíjense bien lo que les dice. Su Señor les dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, hay algo importante. Vemos aquí que la recompensa de entrar en el gozo del Señor es reinar junto a Él. Esa es la recompensa. Si usted se fija, no debe de confundirse entonces de que esto está implicando la salvación, de que usted al ser obediente va a recibir salvación. No está hablando de esto. ¿Por qué? Porque la salvación no está basada en obras. La salvación es un regalo de Dios. Por eso dice Efesios 2, del 8 al 9, por gracia sois salvos. Por gracia es un ¿qué? Es un regalo inmerecido. Dice, por medio de la fe. O sea, ¿qué? ¿Qué es la fe? Exactamente. La convicción ¿qué? De lo que se espera. ¿O cómo se dice? La convicción de lo que la seguridad de lo que se espera. Podemos hacer un palabrerío de esto, pero la fe es confiar en el Señor. Y dice aquí que esa gracia y esa fe no es de vosotros, dice. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es? Es un regalo. Ya vemos entonces de que la salvación es un regalo de Dios. Y después dice, no por obras. O sea, no por obediencia. ¿Por qué? Porque entonces caemos en el peligro de que, oh, yo soy salvo. Miren, yo soy obediente, por eso es que soy salvo. Es más, voy a empezar a caminar por el agua, encima del agua, para que vean, soy salvo. ¿Por qué? Porque soy obediente. No, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Vea, cuando en nuestro corazón está el pensamiento de decir, wow, qué obediente soy al Señor. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque usted se está glorificando a usted mismo. No piense que usted al ser obediente está ganándose el favor de Dios. Recuerde, nosotros somos aceptados primero. Y porque somos aceptados por el perdón de Dios es que nosotros obedecemos. No obedecemos para ser aceptados. Eso es erróneo. Eso es decir, me voy a ganar el favor de Dios para que Él me acepte. No, no es así. Pero viene el otro punto, Efesios. Ya vemos entonces que la salvación es por fe. Es un regalo de Dios, no por obras. Pero vea entonces lo que dice Efesios 2:10, el siguiente versículo dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. O sea, de que yo recibí salvación no solamente para decir soy salvo y ya tengo asegurada mi vida eterna, sino que también soy salvo para ser obediente, para buenas obras. ¿Y qué dice más? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Importante. Dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras. Fuimos creados. ¿Y qué quiere decir esto de creado? ¿Por qué dice en Cristo? ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos hizo una nueva criatura. Por eso vemos entonces 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿se fija? En Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y muchas veces solo vemos este versículo con lo malo, con lo pecaminoso que hemos sido antes de recibir salvación. Pero omitimos la realidad que después en Cristo todo lo demás que viene son ¿qué? Lo que dice Efesios 2:10, andar en estas obras, ¿sí? Para que anduviésemos en ellas, esas obras que Dios preparó. Ya usted, si antes era pato, por así decirlo, una analogía, antes de recibir a Cristo, usted era un patito. Y ahora el Señor
lo ha hecho un cisne. Entonces, en Cristo usted es un cisne blanco, precioso. Ya no va a actuar como un pato, porque tiene una nueva identidad en Cristo. Es una nueva criatura. Usted va a andar en esas obras que Dios preparó de antemano. Usted va a andar en ellas. Y eso es lo que está implicando el Señor con esta parábola de los siervos fieles. Eso es lo que dice cuando un siervo es fiel. Eso implica que esa persona ha sido creada en Cristo Jesús. Ahora, ya que es un regalo de Dios y que hemos sido obedientes, fieles, vamos a arriesgar toda nuestra vida, todos nuestros dones, nuestros talentos, posesiones y tiempo para el beneficio de ¿quién? Para el beneficio de nuestro Salvador, de nuestro amo, nuestro Señor, el que nos ha ajustado a esta nueva identidad, al que nos ha prometido, preparado una vida eterna. Recuerde, el Señor fue a su trono a prepararnos morada a nosotros. Es una promesa, el Señor ya lo hizo. Entonces nos llama a nosotros a que así como Él arriesgó su santidad, su trono, su poderío, Él arriesgó todo, lo dejó todo para venir a esta tierra. Eso es lo que hizo. Lo dio todo, lo echó todo enfrente para decir, no, esto vale la pena. Mis siervos, mis hijos, vale la pena arriesgar todo, mi santidad, y aún así estar puesto entre la podredumbre de este mundo. Eso es lo que hizo Él, arriesgó toda su vida. Y eso nos recuerda también que no hay igualdad en los dones que el Señor nos ha dado. Todos estamos capacitados para negociar y hacer todo lo posible con lo que el Señor nos ha dado, con lo que tenemos para presentar las ganancias ante sus pies, en gratitud, en contentamiento, en gozo. Y decirle, Señor, aquí está. Me diste todo esto. Aquí está, Señor. Lo he duplicado. Ahora, ¿qué es lo que realmente yo como siervo del Señor, usted como siervo del Señor, debemos invertir todo aquello que Él me ha dado? ¿Qué debo yo invertir? ¿Qué es lo que yo debo de invertir? Hay 3 áreas. Primero, nuestros talentos. Nuestros talentos. ¿Qué habilidades y dones? Fíjese bien. ¿Qué habilidades y dones tengo yo que me ha dado el Señor para que yo los pueda emplear? Todo ministerio debe de ser usado al beneficio del Evangelio en toda capacidad. Cada miembro es administrador de los dones que ha recibido y debe usarlos. Y aquí viene el punto. Cuando dice talento, el talento, ¿sabe qué significaba en los tiempos bíblicos? Eran 41 kilogramos, o sea, como unas 93 libras. Y si era de oro, ¿sabe cuánto equivaldría un talento de oro en nuestros días? $1,750,000. $1,750,000. Se puede imaginar entonces, si eran 5 talentos, eran 5 por 7, 35, 8, como $9 millones recibió el siervo que recibió 5 talentos. El segundo recibió como unos 13, 14 por ahí, no, casi 15, más de 15 millones de dólares. Y eso tenían que invertirlo. Ahora yo me pongo a pensar, si hay algún cristiano millonario aquí, tal vez no. Pero usted póngase a pensar, si usted lleva el recuento de cuánto usted gana al año póngalo. Imagínese entonces cuánto el Señor le ha dado. Pero ¿qué de sus talentos? ¿Qué de sus habilidades? Que uno dice, uno comienza a separar, bueno, las habilidades, los talentos que ahora lo utilizamos con aquellas destrezas que tenemos, eso es algo que yo utilizo para mi vida diaria, pero el don es el que el Señor me ha dado para su ministerio. Sí, estamos haciendo entonces las matemáticas, un momentito. Si todo Él me lo ha dado,
y yo tengo habilidades, tengo talentos que no se relacionan con el ministerio, eso también tiene que servir al Señor. Es del Señor, exactamente. En mi trabajo yo debo de glorificar a Dios en la forma en que yo hago mi trabajo. Si yo soy un vendedor, ¿cómo voy a glorificar a Dios vendiendo? No dándole falsas expectativas al cliente, no mintiéndole, no prometiéndole la luna y las estrellas con el producto que realmente no es lo que estamos queriendo vender. Ahí se glorifica al Señor en todo lo que nosotros hacemos. Vean lo que dice Romanos 12, el 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que se nos es dada. Todos los dones nosotros debemos de emplearlos. Todos los dones. Vemos entonces con talentos. Vemos el tiempo. Y aquí viene un poco vamos a decir que es algo que puede confundir. Bueno, hermano, yo no sirvo. O sea, no doy servicio. No es que uno no sirva, ¿eh? Yo no sirvo, pero doy mis diezmos y ofrendas. Y ahí escuchamos el botón que hace así, wrong. ¿Por qué? Eso es aparte de nuestros dones. No sirvo, pero diezmo y ofrendo, pero ¿qué de su tiempo? Necesitamos emplear nuestro tiempo. Honestamente, esta puede ser el área más difícil de servir a Dios para algunas personas. Y no solamente se trata de nuestros dones. Se trata del tiempo que invertimos en la salvación de las almas, en la salvación y el crecimiento de las almas. De eso se trata todo este tema. Nuestro tiempo da gran ganancia, hermanos, al evangelio. ¿Por qué? ¿Sabe por qué el tiempo es importante? ¿Cómo usted emplea el tiempo para la salvación de las almas? Porque esas almas fueron compradas con sangre. Sí, usted y yo fuimos comprados con sangre. Aunque la salvación para nosotros es un regalo, no quiere decir de que no costó. Al contrario, costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el tiempo es importantísimo. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es importante pensar cómo empleamos nosotros el tiempo, cómo ese tiempo glorifica a Dios. 3, nuestras posesiones, nuestro dinero. Vean, a Dios le importa cómo gastamos tanto el 10% como el 90% de nuestro dinero. ¿Por qué? Bueno, uno dice, aquí está el 10%, lo demás es mío, dice, mío. Puedo hacer con el dinero, con ese 90% lo que yo quiera. Volvemos de nuevo al botón, wrong. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros gastamos el 90% va a afectar ese 10%. La forma en que nosotros lo gastamos, yo puedo decir, bueno, el 90% yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Pero no, eso aún le pertenece a Dios. Él depositó toda su confianza en usted para administrarlo. Y usted está representando a su Señor mientras Él regresa a hacer cuentas. Sí, hacer cuentas con usted. Y aquí viene el punto. Es necesario que nosotros nos deleitemos en la voluntad del Señor, como dice el Salmo 112 del 1 al 3. Salmo 112 del 1 al 3 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Sabe qué quiere decir en gran manera? Más allá de lo que uno pueda entender. Su descendencia, dice, será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y aquí viene el 3. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Ahora vamos a aclarar esto.
cuando dice que bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre, está diciendo que esto es eterno, esto no es físico, esto no es temporal en esta tierra. Esas bienes y riquezas son donde está nuestro tesoro, dice, ahí estará tu corazón. Lo vimos anteriormente, dice, no hagáis tesoros donde los ladrones minan ni hurtan, ni donde la polilla y el orín corrompen. Hacer tesoros, ¿dónde? En los cielos. Por eso, bienes y riquezas hay en su casa. ¿Dónde nos fue el Señor a preparar morada? Al cielo, exactamente. Nuestros bienes y riquezas, cuando nosotros tememos al Señor y nos deleitamos en sus mandamientos, somos obedientes a Él porque Él nos ha dado salvación. Quiere decir que nosotros estamos amasando riquezas y bienes en su presencia, no aquí. Por eso es que dice, su justicia permanece para siempre. Porque ¿en quién somos justificados nosotros? En la sangre de Cristo. Con esa sangre preciosa, Él nos justificó. Vea, los primeros dos siervos arriesgaron todos sus talentos respectivamente, produciendo el doble de lo que se les había encomendado. Pero el hombre que se le dio un talento, yo creo que compró aseguranza. Aseguró ese $1,750,000. Lo voy a poner ahí, lo voy a poner en una caja fuerte. Y es lo que hizo. Tenía tanto miedo de arriesgar, de invertir lo que le había dado, que mejor lo aseguró. No se arriesgó. Y este hombre cometió serios errores en su pensar y en su hacer. En primer lugar, tuvo miedo. En segundo lugar, era perezoso. Su amo lo llamó que siervo malo y negligente, porque simplemente no quiso trabajar. El tercero no utilizó su imaginación, por eso el Señor le dijo, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío y con intereses. Finalmente, lo peor que pudo haber hecho este hombre, quiso justificarse en frente del Señor diciendo de que su amo era injusto. Por eso le dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. De acuerdo al ser humano, cuando quieren justificarse, porque no depositan su fe en Cristo Jesús, lo primero dice, si Dios existe, ¿por qué hay injusticia entonces? Es lo primero que van a decir. Dios no existe. Si Dios existiera, si Dios es amor, no hubiera muerte infantil, abuso infantil, no hubiera racismo, no hubieran guerras, no hubiera todo lo que existe. Pero no nos damos cuenta de que eso es el fruto del propio pecado del hombre. Y cuando el hombre niega a Dios, es lo que recibe. Debido a estas actitudes de este hombre, el hombre de un solo talento fue condenado porque su mala administración demostró que realmente no amaba a su amo. Le tenía temor solamente y no lo amaba. El amo tomó el único talento de él y se lo dio al que tenía 10. Un momentito, qué injusticia. ¿Por qué no lo dio al que tenía 5, el que tenía 4? Por lo menos que se nivelaran las cosas. Es que esa es nuestra forma de pensar en justicia. Esa es la forma en que nosotros pensamos. Tomó ese talento y se lo dio al 10. ¿Y qué hizo con el siervo malvado? Dice malvado, porque no amaba y no obedecía. Dice, fue tirado a la oscuridad. A través de las Escrituras vemos entonces, hay algo interesante, una enseñanza. Que si bien es cierto, el Evangelio es compasivo, el Señor siempre ha hablado de los pobres, de los menesterosos. Aquí podemos ver un ejemplo donde el pobre, aún así, no tiene excusa por razón de su pobreza, no tiene excusa ni justificación ante el Señor. Ni el pobre ni el rico tienen justificación ante el Señor, porque esta pobreza es espiritual. Pero el Señor nos quiso enseñar, darnos una lección sobre la rendición de cuentas, hermanos. Nadie puede decir, esto no se aplica a mí. Nadie.
nadie puede decir, esto no se aplica a mí. La viuda que fue a entregar la ofrenda al templo, ¿cuánto dio? Dos blancas. Y los otros, ¿qué hacían? Los ricos venían a dar de lo que les sobraba, pero ella lo dio todo. Y dice el Señor que eso agradó más a nuestro Padre Celestial. No importa cuál sea nuestra situación. Esta parábola nos enseña que más allá de nuestras circunstancias, somos llamados y equipados para sacar el mejor provecho de lo que el Señor nos ha confiado. Ya sea al margen de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestras capacidades y de nuestro dinero. Si usted es una persona con un solo talento, con uno solo, no se deje intimidar al ver otros que tienen 5 talentos. No piense que la pobreza, la limitación es justificación para no invertir en el reino del Señor. Vemos entonces que nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece. Ya lo vimos. Es Jesús quien nos ha encomendado todos sus bienes para que los invirtamos y le presentemos las ganancias a Él. Él nos llama a buscar y a salvar a los perdidos, porque eso es lo que Él hizo. Por eso es importantísimo Mateo 28, la gran comisión, porque Él hizo lo imposible para que nosotros hiciéramos lo posible. Yo sé que es arriesgado, hermanos, invertir todo lo que tenemos para que otros tengan salvación. ¿Por qué es arriesgado? Estamos viendo que en Irán está habiendo un cambio en la fe de las personas. Vemos cuánto siervo del Señor está arriesgando sus vidas para compartir su fe. Están invirtiendo todo lo que tienen, lo están arriesgando para que el Señor Jesucristo tenga ganancias. Ahora la pregunta es, ¿en qué invierte usted lo que el Señor le ha encomendado? ¿En qué lo invierte? ¿En sus propios intereses sin pensar qué es lo que Dios espera de usted? ¿O invierte en la otra vida sabiendo que va a rendir cuentas al dueño de sus bienes? Esa es la pregunta. Creo con todo mi corazón que la iglesia de Cristo es la única esperanza que este mundo pecador tiene. Usted y yo, como parte del cuerpo de Cristo, somos la única esperanza que tienen ellos. Si usted recibió salvación, la recibió cuando alguien compartió con usted. Cuando usted escuchó palabra del Señor a través de otro ser humano que ya había recibido salvación. La Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es lo que hizo Él. Y si usted se enfoca en asegurar todo lo que se le ha dado en esta vida y se olvida de invertir en la eternidad, prácticamente usted no tiene nada invertido en los cielos. Nada. Escuchará entonces esta palabra. Si usted invierte todo en ese lugar celestial, cuando usted arregle cuentas, cuando el Señor venga y arregle cuentas con usted, aquí viene lo bonito. Usted va a escuchar estas palabras del Señor así: bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Examinemos nuestros corazones. ¿Cómo estamos administrando lo que el Señor nos ha dado? Y pensemos, ¿es mi obediencia un reflejo de la salvación que yo tengo? Oremos.